Pues, bueno, Luciano, quizá para ti es más fácil como puertoplateño que me conoce desde hace mucho tiempo la explicación, pero para los que nos escuchan y tus compañeros aquí en cabina, todos tenemos que hacer nuestro sacrificio y cumplir nuestra cuota. Yo toda la vida he participado de la actividad política, todo el tiempo. Lo he hecho cuando era menor de edad. Tomaba las notas, el teléfono, hacía los mandados, eso es lo que me tocaba. Ya después de mayor de edad, pues hacía otro tipo de actividad política, ya era delegado, era suplente, buscaba a mis compañeros, los transportaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, también profesionalmente me desarrollaba, como tú muy bien lo dices, en una de las compañías más importantes de este país. Estuve ahí durante 25 años, de hecho, actualmente estoy bajo una licencia, y al momento de asumir la presidencia de la República, el presidente Luis Abinader, el ministro administrativo José Ignacio Paliza me invita a participar del gobierno. Fue, digamos que una decisión importante en mi vida y en la vida de mi familia, porque no solamente ya a estas alturas, después de 25 años de servicio en el sector privado, estaba tomando una decisión importante desde el punto de vista profesional, también lo estaba tomando desde el punto de vista familiar, porque me iba a mover de Puerto Plata a Santo Domingo, y eso implicaba un sacrificio también para mi esposa y para mis dos hijas, que tenían su vida establecida ya en Puerto Plata. Y eso, ministro, usted viene también del área de la ingeniería de cómputos, de sistemas, ¿verdad? Aunado a esa experiencia de la que habla Luciano, ¿qué tan fácil es en el Estado Dominicano actual, con toda la experiencia acumulada, la parte buena, la parte quizás no tan buena, que es el faltante? ¿Qué tan fácil es establecer planificación, ejecución? Se habla mucho, y quisiéramos que usted nos dé su experiencia, de que hay ciertas leyes, ese principio, por ejemplo, de la transparencia, que es transversal en el presidente Luis Abinader, y con una ley como la de compras y contrataciones, en un gobierno que subió también, hay que decirlo, con un reclamo de transparencia, de lucha contra la corrupción. Hay gente que entiende que quizás eso genera una especie de trampa burocrática, porque ahora todos los procesos tardan un poco más, porque se acumulan. ¿Cuál es la visión suya, que viene de trabajar en el sector privado, donde la eficiencia es prácticamente, está a la orden del día, la rápida ejecución de las tareas? Debo decirte que precisamente una vez tomada la decisión y venir al Estado, ese ha sido la gran experiencia, la experiencia de venir del sector privado al sector público con un presidente como el que tenemos, que insiste sobre el hecho de la transparencia. Y uno de los meollos que podemos decir que existen para la velocidad en los procesos del Estado, cumpliendo siempre con la transparencia, precisamente la ley de compras y contrataciones. Y el presidente se ha referido a ellas en múltiples ocasiones, llegando a plantear la posibilidad de mejorar especialmente los tiempos, porque no podemos decir que la ley de compras y contrataciones en su contenido total habría que modificarla, sino básicamente en los tiempos para agilizar la cosa. Y ha sido el gran desafío que ha tenido el gobierno, porque el presidente, dentro de una sociedad que la ha recibido heredada de tantas necesidades, cuando tú tienes una ley de compras y contrataciones que para una licitación pública te tienes que esperar 90 días para tener una adjudicación, evidentemente que comienza a ser una especie, especialmente el presidente Luis Abinader es muy práctico, es una persona pragmática en la forma de hacer las cosas. Y cuando se ve enfrentado a esas situaciones, pues evidentemente eso le crea esa situación de que quiere tener un Estado todavía mucho más ágil. Por eso, dentro de las muchas cosas, sale lo de burocracia cero, para romper un poco con el entorno de la ley de compras y contrataciones, para evitar que las burocracias absorban esas decisiones que debe tomar un presidente y que se ejecuten, y que el pueblo pueda comenzar rápidamente a sentir las decisiones de un Estado. Roberto. Viceministro Financiero de la Presidencia, Igor David Rodríguez Durán. Roberto Neris, desde la provincia de Duarte. Usted en medios nacionales ha denunciado que la pasada administración dejó un desfalco al Estado Dominicano, pero ya van 2 años de esta administración que encabeza el presidente Luis Abinader. ¿Cómo están las finanzas? Y luego también del escándalo que se ha conocido de supuesta corrupción por parte del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ¿cómo va la situación económica
en este momento dentro del Estado? Bueno, ahí tenemos que dividir ese comentario en dos partes. Primero, que ha hecho la justicia. La justicia ha tenido su labor en todo este tiempo y el pueblo conoce los casos que hasta el momento se han ido identificando y lógicamente todos sabemos que tiene mucho trabajo por hacer. Y por el otro lado tenemos a un Estado que los recibimos afectados de todas esas situaciones que nosotros recibimos heredadas. El primer efecto de todo eso ha sido que este país se endeudó cuando no debió, y cuando nos tocó entonces el tener que ir a recurrir a los fondos para poder atender las verdaderas necesidades. Recuerden que nosotros recibimos este país en medio de una pandemia, la producción detenida, la gente encerrada en sus casas. Cuando quisimos hacer que la economía, que el país se abriera y la economía despertara, teníamos un país endeudado, pero con una mala deuda, y tuvimos que recurrir a toda clase de alternativas que podíamos tener producto de esa falta de opciones que el país en ese momento contaba, por ese gran endeudamiento, mal endeudamiento. Tomamos, las gestiones anteriores tomaban unos financiamientos que solo era para beneficiar grupos en temas que no necesariamente era lo que hacía que el país avanzara. Sin embargo, cuando nos tocó enfrentarnos a recurrir a fondos para enfrentarnos a un tema de salud, a un tema de reabrir el país en la economía, pues entonces tuvimos toda clase de dificultades. Sin embargo, el presidente, reconocido por órganos internacionales, ha sido eficiente dada la situación en la que encontró el país. De hecho, aunque muchos resientan en la oposición, la verdad es que los organismos internacionales, en cuanto al crecimiento de la República Dominicana, ha mostrado que frente a la región que creció en un 2,7%, ha tenido un crecimiento la República Dominicana como tal por encima del 5%. Te habla de la eficiencia que se ha demostrado en medio del presidente Luis Abinader. Si no el primero, es uno de los primeros presidentes en todo el mundo que hereda un Estado en medio de la pandemia, y desarrollar y sacar un país adelante, especialmente en una economía como la nuestra. No somos un país del primer mundo, no tenemos una economía que tú estás administrando riqueza, estás administrando precariedades, estás administrando necesidades heredadas, y cuando esa situación se te presenta, como presidente tú tienes que reaccionarle a la gente de la mejor manera para que hoy se viva en el ambiente que se vive. Es verdad que estamos en medio de mucha dificultad, el mundo está en medio de muchas dificultades. Sin embargo, el presidente Luis Abinader garantiza y le ha garantizado a los dominicanos una alimentación, una salud, una estabilidad social, y en medio de todas las dificultades económicas, al menos podemos decir que tenemos un presidente que se preocupa porque el país esté caminando por el sendero correcto en el manejo económico. Viceministro, sobre lo de desfalco, el supuesto desfalco que hubo en Hacienda, no le pregunté sobre el tema de justicia, sino el seguimiento que ellos también, porque hubo un desfalco. Pero la justicia es la que tiene. La justicia tiene en las manos los casos. La división de los poderes. Y nosotros como Estado tenemos que... Claro, y eso es el presidente lo dijo muy claro al principio. Vamos a tener, independientemente de la legislación, una justicia independiente, y en la práctica así ha sido, y por más que han querido decir lo contrario, esa es la realidad de la práctica. Viceministro, con relación a la inversión que ha hecho el Ministerio de la Presidencia a través de los gobiernos municipales, ¿qué balance se tiene hasta este momento de esas pequeñas obras que han sido un bálsamo al dolor de muchas comunidades? A través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el presidente ha impulsado las mejoras locales y ha tenido la delicadeza como presidente de todos los dominicanos de asegurarse que todas las alcaldías y distritos municipales reciban la mano amiga del Estado, sin importar absolutamente la bandería política, porque no se trata de eso. Finalmente usted puede ser el alcalde de una comunidad o el director de junta de una comunidad de un partido diferente al nuestro, pero usted está siendo la cabeza de una comunidad en la que estamos todos, y esto ha sido totalmente positivo desde el punto de vista de los gobiernos locales, porque para tú impulsar el país en todas sus entrañas, en los gobiernos locales es un fundamento para eso, y el presidente le pide a los directores y alcaldes que identifiquen esas prioridades y les apoya para que precisamente sea la comunidad de la que sienta el aliento de tener dentro de su comunidad uno que otro tema que ha sido probablemente histórico, lo han tenido ahí por tiempo, y lo vean resuelto a través de la decisión del presidente. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días. Un happy hour, un 2x1. Saludos, Iván, bienvenido a este espacio.
Usted habló de las nobles motivaciones que lo llevaron a moverse desde Puerto Plata hacia la capital, dejar el sector privado e insertarse en el sector público. Primero, ¿ha valido la pena ese sacrificio, ese esfuerzo? Y lo segundo, para edificación de la gente, ¿cuál es su rol principal como viceministro financiero de la presidencia? Pues mire, de si ha valido la pena, la respuesta me la da cada noche que yo llego a mi casa. Durante estos 2 años que tenemos de gobierno y meses, la satisfacción de tú llegar a tu casa y tú decir, hoy hice una cantidad de cosas importantes por mucha gente, la mayoría de ellas ni las conozco, no sé ni quiénes son, pero sé que estamos haciendo una cosa absolutamente positiva. Nunca he sentido en mi ambiente para nada algo distinto a hacer una cosa correcta, positiva. Tenemos un presidente correcto, tenemos un ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, correcto, una persona totalmente correcta, y todo el equipo de trabajo tiene que ir alineado a esa forma de ser. Y nosotros, evidentemente esa cuota social no es un tema de si hay un salario o un beneficio como tal, es la cuota social que estamos cubriendo en este momento. Será un tema temporal como todo en la vida, y lo estamos haciendo con todo el amor. Y en el caso del Viceministerio Administrativo y Financiero, es el soporte en temas de administración y finanzas del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es el soporte de las decisiones del Presidente de la República, y como tal tenemos que ver con todo el entorno de la infraestructura física como tal del Palacio y todo su entorno, y lógicamente el manejo de los fondos desde el Ministerio Administrativo y las decisiones que toma el presidente. Señor viceministro, yo me gusta pensar de mí que soy un entusiasta del futuro, un entusiasta de la esperanza. Por sus palabras entiendo que hay una esperanza, pero bajo su lectura, ¿en qué consiste esa esperanza de continuar el escenario actual que tenemos? ¿Qué ve usted que dará como resultado a este pueblo, este gobierno del presidente Abinader en materia financiera, en materia de nuestra economía, suponiendo que ya lo peor ha pasado? Bueno, estamos en un conflicto militar a nivel global y acabamos de salir de una pandemia que en realidad sigue muy vigente en muchos lugares del mundo aún al día de hoy. Pues mire, yo diría que hemos pasado mucho tiempo en crisis, pero la verdad es que no vemos que la crisis internacional tenga un fin próximo. Nosotros venimos de un proceso de pandemia que fue el principal enemigo de toda la humanidad, que encerró y paralizó el mundo. Luego vimos el efecto de una reapertura del mundo que presionó la demanda a nivel de todos los sectores. Esa presión de esa solicitud de todo un mundo reabriéndose provocó que la oferta se limitara, que subieran indiscriminadamente los precios de la materia prima y lógicamente los productos terminados. Inestabilizó el mundo en todo el sentido de la palabra el año pasado, y para colmo, a inicio de año, entonces 2 países en conflicto, uno productor de materia prima de comida básica, que es lo que países como el nuestro demandan, y otro un productor de petróleo, que sus derivados no tenemos que explicar aquí las consecuencias de eso. Y lejos de estar cerrando ese capítulo de ese conflicto, lo que vemos es que eso se incrementa. Esa inestabilidad afecta evidentemente el desenvolvimiento del mundo. Yo recién anoche llegué de un viaje a España. Ese es un país que es la antesala de Europa. Europa, digamos que es un eminente referente económico mediterráneo por todo lo que eso implica, y tú sientes la presión económica en la sociedad, tú sientes en todos los sectores ese miedo, esa inestabilidad que se percibe en el entorno. Y países como el nuestro, con oportunidad de desarrollo, con tantas precariedades que venimos heredados de gestiones que le han hecho un daño profundo a las estructuras del Estado, y que ahora estamos tratando de salvar un poco el futuro de la patria, es complicado. Señor viceministro, mucho gusto, Emerson Soriano, bienvenido. Usted está entonces en la disposición, usted reivindica de manera privativa como obra de este gobierno el crecimiento económico que se ha alcanzado en este año, o está dispuesto a reconocer que en el pasado
hubo crecimiento incluso mayor en algunos años, y que los organismos multilaterales de crédito, la CEPAL, las calificadoras de riesgo, llegaron a hablar de milagro económico en República Dominicana? Pues mire, se pudo haber hablado en un momento determinado, de acuerdo al criterio de los organismos de los organismos internacionales para la época, de un milagro en medio de ninguna situación, en medio de ninguna crisis, en medio de ninguna de las variables que nosotros vemos. Pero el liderazgo en la región se habló. Hace 100 años han pasado desde que tuvimos la última pandemia en el mundo, y los elementos y variables que se veían hace 100 años no son los que se ven hoy. Además de eso, nosotros, en medio de estar bien, que debimos haber creado, cuando usted está bien en su familia, ¿qué usted genera? Usted genera un ahorro, usted genera una conciencia de inversión que sea saludable, usted genera una situación de financiamiento que sea beneficioso para el país. Sin embargo, esos grupos, cuando nosotros estuvimos bien, lo que hicieron fue que tomaron financiamiento para hacer ricos a grupos de personas con decisiones que no eran las que el país necesitaba. Entonces, estábamos bien y no teníamos elementos internacionales que nos afectaran, íbamos navegando en... Pero admite que hubo más crecimiento. Íbamos navegando en tiempos tranquilos. Pero usted admite eso, señor ministro, digamos, que hubo crecimiento. Vamos a basarnos en los organismos internacionales que dieron su opinión. Yo lo que le digo es, si estábamos bien, ¿por qué no tomamos el momento para generar un ambiente de conciencia y de ahorro y de inversión saludable? Si eso se hacía, entonces nosotros teníamos hoy la gran oportunidad de no sacrificarnos tanto como país, cuando llegó verdaderamente la gran crisis, que no ha habido otra que recuerde a la humanidad, que en menos de 2 años se ha desatado en el mundo una situación con variables que son absolutamente exógenas a la situación que nosotros tenemos en la República Dominicana, pero que el presidente de manera exitosa sí ha sabido manejar. Para mí un gran éxito sí ha sido que la CEPAL ha reconocido que, aparte del crecimiento en la región del 2,7%, el país ha crecido en más de un 5%, y es un gran reconocimiento, como también lo ha sido el gran reconocimiento de los organismos internacionales que manejan el tema del turismo, de que hemos sido un referente internacional. Esos son variables en medio de una crisis que tiene que resaltarse realmente la importancia. Sí, señor viceministro Denis Manzanillo, acá de Z101. Buenos días y bienvenido. Usted hablaba ahorita en el principio de su intervención de deuda buena y deuda mala. Y uno realmente conoce deuda externa, que puede ser interna o interna. Ahora bien, usted decía que el gobierno tomó mucho préstamo el gobierno pasado. Sin embargo, hemos visto que el coeficiente deuda Producto Interno Bruto, que es un indicador que se usa para medir la capacidad de endeudamiento, el nivel de endeudamiento de la economía de cada país, hemos visto que en los 2 años de gestión y pico que lleva este gobierno se ha disparado de manera alarmante, y de hecho República Dominicana tiene uno de los mayores coeficientes de América Latina y el Caribe con relación al endeudamiento. Asimismo, nuestro país ocupa un sitial privilegiado con respecto al nivel de tasa de inflación. Tenemos una de los niveles de inflación más altos si excluimos a Venezuela, que es un caso atípico del mundo. Si excluimos a Venezuela y Argentina, que tiene un problema endémico con relación a la inflación. República Dominicana en el periodo de enero-septiembre de este año terminó un 6%, 6.01 la tasa de inflación. Pero cuando se analiza de septiembre de 2021 a 2022, la tasa de inflación terminó en 8.63%. Como usted habla del milagro económico de este gobierno, la gestión de la política económica de este gobierno, ¿cómo se explica que tengamos unos niveles de endeudamiento más altos y que tengamos una tasa más alta de inflación de América Latina si aceptamos el caso de Argentina y de Venezuela? Pues mire, así como usted menciona eso, yo creo que sería justo también mencionar que nosotros tenemos unas reservas internacionales que nos aseguran a nosotros más de 3 años de subsistencia, más de 14.500 millones de dólares que están en las reservas internacionales. Debo decir que esa inflación, que todos aquí los que estamos sentados saben y los que nos están escuchando en la radio saben, que de no haber sido por los programas de subsidio del gobierno, tuviéramos más de 2,5% adicionales en esa tasa de inflación, que han sido factores exógenos a nosotros en la economía, que nos han afectado y que nos han aturdido a países como el nuestro en ánimo de desarrollo, porque todos tenemos que saber que si a las economías del mundo le da una gripecita a los países que estamos en ánimo de desarrollo, como es el caso de nosotros, pues evidentemente que nos afecta grandemente tanto como una neumonía. Entonces, si tenemos una responsabilidad financiera manejada desde el Estado, con un presidente que se ha preocupado de darle asistencia a todos los sectores en medio de la precariedad, y eso ha evitado que esa tasa de inflación que usted menciona sea menor producto de esas acciones que el gobierno ha tomado, pues evidentemente estamos frente a un éxito. Yo no mencioné la palabra milagro, yo no usé esa palabra, yo solo creo que el presidente Abinader en medio de la crisis ha hecho el mejor esfuerzo
que ha podido hacer para que este país no caiga en una situación de mayor crisis económica, aportándole a todos los sectores un poco de lo que puede el Estado en este momento disponer. Tendríamos también que hablar de las recaudaciones del Estado, que han mejorado considerablemente en los últimos meses, y que con relación no solamente al año pasado, porque quizás no es un referente por el tema de que todavía estamos superando la pandemia, y mucho menos el 2020, con relación al 2019, que estamos en teoría en una situación completamente diferente, las recaudaciones han aumentado y el presidente ha tenido el cuidado de hacer una distribución de los recursos del Estado de la forma más equilibrada posible, para que la sociedad a través de todos los sectores se sienta absolutamente representado. Y ese, pienso yo, en medio de todas esas precariedades exógenas, ha sido uno de los grandes éxitos del presidente Luis Abinader. Sí, Cándido Simón. Sí. Buenos días, compañeros, buenos días, señores Rodríguez. Igor, me orgulloso de compartir nacionalidad regional contigo. Yo también soy de Puerto Plata, aunque Luciano lo niegue. Y compartí mucho con ustedes y con Paliza cuando no era funcionario, porque ya por la función misma no puede, y quiero que comprendan que no puede hacer lo que hacíamos, de fumarnos unos puros en la calle, una cosa de esa. Igor, decía alguien recientemente, un economista de mucha reputación, que la República Dominicana esencialmente tiene tres grandes componentes de dependencia económica, que es el turismo, las remesas y las zonas francas. Yo no sé si era verdad o no era mentira, yo no soy economista. Eso me permite ser atrevido. Tú sabes que la ignorancia es atrevida. Ahora, lo cierto es que en el sector financiero bancario, la tasa activa y la tasa pasiva están bastante altas. Ayer una persona quien asesoro de una entidad bancaria me decía que ellos están ofreciendo hasta el 9% por un certificado financiero. Alguien que vaya a llevar dinero, dependiendo de una cantidad que lleve, por un tiempo determinado, va a recibir un 9%. Eso significaría entonces que para prestar ese dinero sería altísimo. Y muchos sectores de aquí existen en función de los préstamos que hacen en los bancos. Y aparentemente esto tiene el propósito de evitar que haya mucho flujo de dólares en la calle y mucho flujo de dinero en la calle, pero en diciembre el dinero sale, en diciembre llegan remesas. La pregunta mía es, ¿hasta cuándo se logrará mantener esas tasas tan altas, que va a implicar muchísima inflación? ¿Hasta cuándo será posible contener la subida del dólar? Pues mire, el dólar y el euro, las monedas más conocidas y fuertes en la República Dominicana. Perdón, y si a eso se le suma la situación de Ucrania que va a impactar en el mundo. En Europa está ardiendo por protestas por inflación. Estados Unidos tiene la inflación altísima. ¿Hasta dónde podremos contener esto? Pues evidentemente, ahí vamos. Si los factores internacionales dan la guía de que eso es lo que va a pasar y la expectativa que se tienen de los multilaterales, pues evidentemente el Banco Central recientemente ha tomado decisiones con relación a los pasivos y a los activos. Y antes de ayer veía una nota de precisamente el incremento en el tema de los financiamientos, porque esas variables que se manejan a través del Banco Central, la estrategia que se mueve alrededor de mantener la estabilidad de la divisa, que ha estado muy bien manejado para mantener esa estabilidad en el dólar, pues evidentemente que son de las cosas que van fortaleciendo la economía en ese sentido. Se sabe que en el caso de la estabilidad del dólar, a nosotros como país que tenemos grandes demandas, especialmente en épocas estacionarias, pues tenemos que mantener un control, y tú tomas la previsión, tú no frenas en la curva, no puedes hacerlo. A menos que tú seas conductor de un autobús en el este. Tienes que bajar la velocidad, tienes que tocar el freno y tienes que hacer las cosas antes de que llegues a la curva, y es lo que el Banco Central ha hecho al hacer que esas tasas estén en esos niveles para poder evidentemente contener cualquier variable que salga de control en la estabilidad de la economía. Es un tema, fíjese que la tasa del dólar se ha mantenido por mucho tiempo en una estabilidad para beneficio, digamos, de nosotros, esas variables que se manejan, no tenerlas fuera de... Y es lo que han hecho otros países y otras instituciones también, encarecer el costo del dinero. Licho Matos. Don Igor, yo debo de verdad que felicitar al presidente Luis Abinader, al gobierno del PRM, porque usted es el primer viceministro administrativo de la presidencia que va a un programa de radio. Yo no había oído a más nadie y lo ha hecho con esa maestría. Yo creo que el gobierno debería como escudriñar
porque tiene muchos voceros que no lo saca de esa calidad. Ya yo le felicito por la capacidad de expresión que usted tiene en función de la expresión del gobierno en esa parte. Debería tener más presencia. Y lo segundo es que quiero llevarlo a Puerto Plata. Puerto Plata es un polo de desarrollo económico que durante muchos años tuvo industrias que eran marca país, que eran industrias del cacao, de las bebidas alcohólicas, el turismo y muchos productos agropecuarios que se daban por allá. Pero cayó, no sabemos por qué, ni quizás podamos en este poco tiempo resaltarlo. Yo lo que quiero saber es, ¿qué está haciendo el gobierno de Luis Abinader para levantar a Puerto Plata, para que Puerto Plata vuelva a ser ese esplendor, con ese esplendor que tenía hace 30, 40 años? Pues mire, Puerto Plata en este momento está viviendo sus mejores años en la recuperación. Puerto Plata en la década de los 90 cayó de una manera estrepitosa. La oferta hotelera en Puerto Plata y digamos la hermosura natural de Puerto Plata se veía muy reflejada en el turismo que recibíamos y esas grandes ofertas, inversiones que se hacían, y de buena primera eso se detuvo. Evidentemente un gran descuido del primer polo turístico de la República Dominicana, como lo es Puerto Plata. Sin embargo, en estos 2 años de gestión ha habido un impulso a la inversión tanto del Estado para las infraestructuras que tienen que ver con el turismo, como también la motivación a los inversores para que se establezcan en Puerto Plata. Porque tú tienes que rehacer prácticamente una infraestructura que se había convertido con el tiempo en otras ofertas. Lo que era un hotel se convirtió particularmente en la propiedad de alguien de segunda casa o de un tipo de inversión diferente, y Puerto Plata comenzó a decaer profundamente. Sin embargo, hoy vemos que producto de ese ánimo a la inversión que hace el presidente Luis Abinader, y puntualmente inversiones, porque debo decir que en inversiones que son de desarrollo para las comunidades y para impulso de las comunidades, ya hay una inversión que supera los 4.000 millones de pesos en Puerto Plata en obras, y además iniciativas que tienen que ver con las operaciones del propio aeropuerto. Y en el caso de los puertos tenemos a Taino Bay y Amber Cove, que ahora recientemente muchos vieron en los medios de comunicación cómo se colocaron 4 barcos en esos puertos, y teníamos más de 17.000 turistas en el circuito de Puerto Plata en el mismo día. Estamos hablando realmente de un gran crecimiento y auge de Puerto Plata, por lo que nosotros nos sentimos los puertoplateños muy confiados de que hay un mejor futuro para todos. Señor ministro, vamos a aprovechar, viceministro, hacer la pausa junto a usted. Al retornar, vamos con las preguntas que faltan de esta ronda de nuestros compañeros y, por supuesto, hablar de todas las ejecuciones y proyectos de presente y futuro de este gobierno en su visita a esta cabina de la Z101. Llévatelo, Francis. Z101, tenemos la presencia del viceministro de la presidencia en el área financiera específicamente, y con su presencia acá en cabina, las preguntas de nuestros compañeros, para aprovechar la presencia de Igor Rodríguez Durán, quien está contestando precisamente los temas tanto de la administración en general, los temas de parte económica que han interesado mucho, y los temas, por supuesto, que tienen que ver esencialmente con el rol del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Venimos de inmediato con la pregunta de Rosalía Rodríguez. Igor, no le crea a Luciano, él está prejuiciado conmigo, no sé por qué, pero el hecho de que compartamos apellido debe dejar que veamos que hay algo de bueno en todo esto, ¿no? ¿Qué pretende hacer el Estado Dominicano desde el viceministerio? ¿Cuáles son los planes a ejecutar en los próximos 2 años? Porque ya se acabaron los amores con la oposición, ya se permitió que todo fuera una gracia, presuntamente, desde lo que dice la oposición. ¿Qué va a hacer el Estado para mantener las recaudaciones estables sin ejecutar la temida reforma fiscal? Porque a mí me están dando en la costilla con los cuarticos de Norte y 2 o 3 cobros más que han subido de manera interesante. Dígame a ver. Mire, dice el maestro Willy, ¿qué pregunta? Aparte de la coincidencia con el apellido, también lo tenemos con don Bienvenido Rodríguez Durán. O sea, doble coincidencia. Un saludo para él, en donde quiera que esté. La verdad es que el presidente Luis Abinader no tuvo luna de miel con la oposición. El presidente Luis Abinader, en medio de la precariedad y de todas las situaciones que nosotros teníamos dentro de los 100 días, fueron duros
con él. Sin embargo, bueno, las cosas las hicimos e hicimos lo que teníamos que hacer. La expectativa en el resto del tiempo que le queda al presidente Abinader como presidente es seguir haciendo una distribución justa de los recursos del Estado en la medida de las posibilidades. Lo ideal habría sido, debo decirle, que este país se sometiera a una reforma para que este país de manera financiera se pudiera organizar mucho mejor. Sin embargo, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo en un momento de dificultad el año pasado. Él tomó la decisión de, en medio de toda la precariedad con la que recibió el Estado, seguir gobernando con lo que tenía. Ahora, eso que tenía en las manos para poderlo hacer, él le ha dado a este país la transparencia que este país necesitaba en el manejo del uso de los recursos del Estado. Le ha dado la institucionalidad que necesitaba y le ha dado el tiempo a todas las cosas para que se cumpla propiamente con ese tema de la transparencia. Y el presidente ha sido muy categórico en la administración en las decisiones que ha tomado y muy cuidadoso con esa distribución de los fondos públicos, porque él está consciente que está administrando una crisis y que en medio de esta crisis, de esta situación, lo mejor es que todo el mundo confíe en las ejecutorias que hace el gobierno, y el que tiene compromisos por cubrir con el Estado lo haga de una manera tranquila, que sienta que hay confianza en la forma en cómo se están haciendo las ejecutorias del gobierno y que existe la transparencia suficiente y el juicio suficiente y la democracia suficiente en esa distribución de los fondos del Estado. Y creo que a menos que usted no sea un rancio opositor, todos están conscientes de que el presidente Luis Abinader en ese sentido no ha dado ni la más mínima de la duda en lo que es un manejo adecuado de los recursos del Estado. Heriberto. Muchísimas gracias, saludo al país. Gracias a don Igor Rodríguez Durán por esta participación. Como decía Licho, tampoco yo había visto a otro viceministro ni ministro de la Economía visitar a las emisoras. Le agradecemos la deferencia de estar con la Z101. Mi pregunta va en relación a lo que es la producción nacional. Como periodista, yo combino mi carrera con la producción nacional, especialmente en el área del arroz. Recientemente se ha hablado de los problemas que tienen los compañeros que producen pollo en Moca. Ahora mismo, por el asunto de lo que pasó con la pasada tormenta o ciclón, la cosecha, el arroz prácticamente se baneó. No sé si usted conoce de qué, o sea, esa brisa hizo que el arroz se baneara, no llenara totalmente, y hay una pérdida muy fuerte. Podríamos esperar a algunos recursos, algún financiamiento de parte del presidente Luis Abinader en relación a lo que está pasando ahora mismo con los cosecheros de arroz. No solamente pueden esperar el sector productivo nacional ha sentido con fuerza la mano amiga del gobierno a través de las instituciones que manejan el tema. Lo han hecho a través del Banco Agrícola, tasa cero para financiamientos, apoyo técnico. Lo ha hecho a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, con apoyo a la institución y al Ministerio de Agricultura, que es la sombrilla que cubre el INESPRE, para que apoye a los productores de los sectores, no importa qué. Lo importante es que se sientan acompañados. De hecho, con el tema de Fiona, las 8 provincias declaradas en emergencia han tenido un trato muy particular de recuperación a todos los niveles. Usted ha visto que se ha apoyado a los sectores con una ayuda directa, no solamente de los financiamientos que se hacen a través del Banco Agrícola o con el apoyo de INESPRE, porque hay programas de apoyo, y ese programa de apoyo es ir detrás del productor nacional para darle la fuerza que se necesita. El presidente en un momento determinado seleccionó junto con los grandes técnicos y conocedores del tema unos productos para poder enfrentar la posible falta de oferta en el país, y tuvo que tomar algunas medidas que ya todos sabemos que las están reestructurando para mantener el ritmo de la producción nacional y el apoyo directo. Y usted ha visto que recientemente se han entregado también fondos directos a los productores para que puedan atacar ese efecto que tuvo Fiona
sobre su producción. Pero todo esto va alineado con una gran estrategia de producción nacional para mantener el ritmo de la producción nacional y la alimentación de los dominicanos para que no falte nada, independientemente de que todos los que estamos aquí estamos conscientes de lo que ha pasado en los países de otros litorales con relación a la carestía de los productos y la alimentación. El presidente Luis Abinader se ha enfocado en que apoyando a los sectores productivos nacional puede asegurar la alimentación y una estabilidad en el precio dentro de la precariedad y dentro de la situación. José Luis, antes de nosotros formularle las dos últimas preguntas, en cuanto a mí se refiere, quiero saludar a Tony Almonte, quien es el presidente de Don Pretur en Puerto Plata, pero además es dueño de un canal de la televisión, el cual está transmitiendo en este momento esta importante entrevista. Qué bien. Yo que vine hoy bastante elegante para eso. Mire, viceministro, quiero hacerle dos preguntas y es la primera es, ¿cómo visualiza usted las críticas a sus ejecuciones que viene dando el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo? Y la última, hay un grupo que ha estado promoviendo su candidatura a senador para que usted ostente esa posición. ¿Cómo? Pues mire, Igor, y la tercera es, hay un grupo que está promoviendo a Luciano Vázquez para candidato al alcalde por Puerto Plata. Estamos con el entrevistado. Con relación a las críticas. Lo digo, Luciano. Con relación a las críticas de la oposición, yo he sido, digamos que, claro en mis pensamientos y lo expreso. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que para antes de unos días de las elecciones era exactamente lo mismo, tienen la gran oportunidad de resarcir el daño que le han hecho a la base social de la República Dominicana y a su economía, haciendo aportes en este momento a las iniciativas del gobierno y si no las son, haciendo aportes de parte de ellos para que este país pueda salir adelante en medio de la situación en la que se encuentra hoy, porque hoy estamos todos dentro de este canasto y todos tenemos que salir adelante haciendo el esfuerzo, pero tienen el tiempo de resarcirlo dando ese aporte a que las cosas sucedan, y el aporte no es una crítica sin sentido a las iniciativas del gobierno. Si es para eso, es mejor que hagan silencio, porque tuvieron la oportunidad de su vida durante 20 años de hacer las ejecutorias que hoy están criticando y que no fueron capaces de hacer. Entonces, tienen dos opciones: o nos ponemos del lado del pueblo para resarcir el daño haciendo los aportes que necesita la sociedad para seguir adelante, todos los dominicanos, o simplemente hacen silencio porque tuvieron la oportunidad, aunque con la salvedad, durante 20 años. Con la salvedad, y señor viceministro, de que el silencio en democracia, el silencio de los opositores en democracia es tiranía. Hay que vivir, hay que convivir también con la crítica. No, pero, el contrapeso. Ojo, muy bien, muy bien. Ojo, a lo que me refiero es, si vas a criticar lo que no fuiste capaz de hacer, ese no es el aporte que esperan los dominicanos. La democracia te invita, te motiva a que tú manifiestes lo que piensas, pero eso que tú vas a pensar tiene que ser un aporte, no puede ser simplemente voy a decir lo que sea que pude haber tenido yo la oportunidad de haberlo hecho, o si lo vas a hacer, al menos hazte la crítica. Tú te la haces, eso te invita a la democracia, tú te la haces y dices, yo tuve esta gran oportunidad y no lo hice. Creo que el gobierno en esta ocasión debería hacerlo, y con eso todos nos sentiríamos cómodos. Pero 20 años gobernando, y tú a 2 años de la gestión de un presidente, criticarlo amargamente por una decisión que tú pudiste tomar y no la tomaste, yo creo que debemos ser en este momento los dominicanos, tenemos que unirnos en la idea de que hay que seguir adelante. No hay calidad moral. No me obvie lo que plantea un grupo de puertoplateños que quiere que usted sea el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Mire, ¿usted qué piensa? El futuro hay que dejárselo al futuro. Nosotros en este momento, los funcionarios del gobierno, tenemos que enfocarnos en la gestión del gobierno. Tenemos que enfocarnos en eso. Y bueno, te hace sentir bien que los compañeros tengan la idea. Yo los escucho, yo atiendo ese comentario. Sin embargo, llegará el momento en que tendremos que tomar la decisión en la dirección que sea, en el sentido que sea. Por el momento, nosotros tiempo al tiempo, no es hoy, la boleta se va a elaborar el año que viene. El objetivo de nosotros, en mi caso como presidente provincial,
del PRM en Puerto Plata es que el PRM se mantenga fuerte en la provincia de Puerto Plata, que haya unidad partidaria y que nosotros le podamos presentar los mejores hombres y las mejores mujeres al electorado en Puerto Plata para que sea elegido y sea motivo de orgullo para todos nosotros. Para los que llevan el calendario. Respondió como político. Es fino. Para los que llevan el calendario, señores, en 1 año y 4 meses ya hay elecciones municipales. Así que claro. eso está Atención, Luciano. Atención, Luciano. Al viceministro Igor Rodríguez Durán, queremos darle las gracias. De verdad que sabemos que los fines de semana todo el que puede pues se lo dedica a su familia, a su tierra, y usted ha sacado tiempo para estar con nosotros, a usted, a Luciano, a todos sus colaboradores por facilitar su presencia aquí en esta cabina en el Gobierno de los Sábados. Gracias, de verdad. Y que no termina, director. Ahora vamos a acompañar al presidente en una actividad en Guachupita, y aquí no hay descanso. El problema con Luis Abinader, tenemos un presidente que se retira del Palacio Nacional pasada la 1, a las 2 de la mañana. No hay día de fiesta, no hay fin de semana, porque la necesidad de la gente no descansa. Hay que atender. Y eso es tan así que la semana que viene, atención Jimmy, el presidente va para Asua. ¿Otra vez? De allá para acá. Llévatelo, Francis.